Hijo mayor de Isabel de Portugal y de Carlos V, Felipe II nació en Valladolid, España, el 21 de mayo de 1527. Respetando las costumbres de la época, el niño fue educado junto a otros nobles de su misma edad, pero seguramente preparándose para su futuro reinado. Empeñado en permanentes disputas militares, políticas y diplomáticas, su padre pasaba largos periodos fuera de España. Durante una de esas ausencias falleció Isabel de Portugal. Felipe tan solo tenía 12 años de edad y debió de cabezar el cortejo que condujo los restos de su madre hasta Granada, donde sería sepultada junto a los reyes católicos. En mayo de 1583, pocos días antes de cumplir 16 años, el príncipe asumió la regencia de España. 6 meses después, se casó con su prima María Manuela de Portugal. Su primer matrimonio, duró menos de 2 años, ya que su esposa murió en 1545, pocos días después de dar a luz a su hijo Carlos. En 1553, María Tudor, hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, ascendió al trono e impuso el retorno al catolicismo en Inglaterra, a la cual su padre la había separado de Roma cuando el papado se negó a la anulación de su matrimonio con Catalina. El casamiento de María Tudor, que era prima de Carlos V, con Felipe, favorecía tanto al emperador como a ella, que debía enfrentar la oposición del nuevo clero anglicano, desplazado por el regreso al catolicismo. La reina inglesa no era bella y tenía 38 años de edad. Felipe, de en aquel entonces 27 años, dijo mientras navegaba hacia Inglaterra: «Este no es un viaje de placer, es una cruzada». Pero los intereses políticos eran más importantes que los gustos personales. Para María Tudor, el matrimonio le serviría para arraigar el catolicismo en su reino. Para Felipe, Inglaterra compensaría la pérdida de Alemania cuando Carlos V, ante la imposibilidad de mantener bajo un único cetro los inmensos territorios del imperio, decidió dividirlos entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. El príncipe se convirtió así en Felipe II, rey de España y de sus dominios, entre los que se contaba gran parte de Italia, Flandes, los Países Bajos y las colonias de América. Pero junto con estos territorios, el nuevo rey también heredó el conflicto con Francia. Ahí, sobreviviendo a Francisco I, la guerra se prolongó con su hijo Enrique II, y también estaba el problema con los turcos otomanos, que eran una terrible amenaza para los dos herederos del emperador. Fernando los tenía de vecinos en la frontera oriental de sus dominios. Felipe II soportaba su predominio marítimo en el Mediterráneo. Las continuas guerras entre España y Francia habían consumido muchos de los recursos humanos y financieros de los eternos rivales, pero Felipe contaba con el oro y la plata que le llegaban de América, y por su matrimonio con María Tudor tenía a Inglaterra como aliada. Enrique II, luego de la paz de Augsburgo en 1555, ya no tenía como aliados a los príncipes protestantes alemanes, y los problemas del sultán Solimán en Oriente debilitaron el apoyo otomano hacia su causa. De ahí que a comienzos de 1556, coincidiendo con la abdicación de Carlos V, se firmara la tregua de Versalles, durante la cual el rey francés y los sucesores del emperador fijaron los términos de la paz que creían definitiva. Pero tanto la paz de Augsburgo como la tregua de Versalles fueron estimadas como perjudiciales para Roma por el Papa Paulo IV, quien era adversario del Imperio Español. Según la paz de Augsburgo,
Pactada sin intervención del papado, los príncipes alemanes podrían optar libremente entre el catolicismo y el protestantismo como religión oficial de sus dominios, un tanto que la tregua de Versalles restaba a los estados pontificios el apoyo de los franceses para enfrentar al rey de España. Paulo IV entonces inició una serie de ataques verbales y diplomáticos contra Felipe II. El rey español era un convencido católico y, consecuentemente, respetuoso de la autoridad del pontífice, pero también era un hombre de Estado que debía velar por los intereses de su reino. Luego de tolerar pacientemente la hostilidad de Roma, Felipe II ordenó al duque de Alba, el virrey de Nápoles, a avanzar con sus tropas sobre la religión romana en una maniobra exclusivamente persuasiva. Ante esto, los cortesanos más belicosos del rey francés le aconsejaron intervenir. Como resultado, en marzo de 1557, un ejército al mando del duque de Guisa invadió Italia para atacar Milán, derrumbando así la tregua de Versalles. Paulo IV aconsejó al duque que, en lugar de avanzar contra Milán, atravesara los estados pontificios y cayera sobre Nápoles. Mientras tanto, fuerzas españolas al mando de Manuel Filiberto, duque de Saboya, marcharon sobre París y obtuvieron una rotunda victoria en San Quintín, en agosto de 1557. El desastre francés fue mayúsculo y París quedó a merced de los españoles. Sin embargo, quizás por faltas de abastecimiento, el duque de Saboya se replegó hacia los Países Bajos. Esto permitió que las fuerzas del duque de Guisa, que regresaban apresuradamente de Italia para defender la capital francesa, se detuvieran en Calais y conquistaran la ciudad, ocupada desde mucho antes por los ingleses, aliados de España. El inesperado triunfo dio a Enrique II la oportunidad de negociar una paz honorable. En abril de 1559 se firmaron los tratados de Cateau-Cambrésis entre españoles y franceses por una parte y franceses e ingleses por otra. Meses antes de este acuerdo, María Tudor falleció, por lo que posteriormente Felipe se casó con la primogénita del rey francés, Isabel de Valois, con lo que se refrendó el acuerdo de Cateau-Cambrésis. Por su parte, entre Inglaterra y Francia, el principal punto de discusión era la posesión de Calois. La nueva reina de Inglaterra, Isabel I, hermanastra de María Tudor, y todavía no muy segura en el trono, debió aceptar que Calois quedara en poder de Francia durante 8 años, luego de los cuales ésta debería reintegrarse a Inglaterra o pagar una indemnización por su posición definitiva. La paz de Cateau-Cambrésis terminó con las guerras que involucraron a toda Europa, como las que protagonizaron Carlos V y Francisco I en la primera mitad del siglo XVI. Y aunque excepcionalmente hubo algún enfrentamiento de este tipo, las disputas entre las potencias europeas se resolverían en conflictos parciales. Muy preocupados por los problemas religiosos y políticos internos, Enrique II de Francia e Isabel de Inglaterra no podían ni pensar en guerras de conquista y debieron conformarse con el manejo hábil de sus relaciones diplomáticas. Por su parte, Felipe II, a la cabeza de la potencia hegemónica de entonces, no fue un rey soldado como su padre. Nunca comandó personalmente un ejército ni pisó un campo de batalla. Fue fundamentalmente un rey administrador, recluido en el Palacio del Escorial. Felipe II pasó su reinado negociando y redactando acuerdos y ordenanzas. Se dice que todo documento oficial pasaba por sus manos, ganándole el sobrenombre del Rey Papelero. Pero además de su preocupación por la organización, Felipe II debió mantener la unidad de su reino y sus dominios. En tal sentido, el primer problema se le presentó dentro de la propia España, en Granada. Granada
había sido el último reducto de la ocupación morisca, y aunque su población había adoptado el catolicismo luego de la reconquista de los reyes católicos en 1492, los musulmanes en privado mantenían su antigua religión, sus costumbres y su lengua. Desde 1566 se habían extremado las medidas para adaptar a los musulmanes a las tradiciones españolas, pero los resultados habían sido negativos, y muchos de ellos habían escapado a las montañas. El problema se agravó en 1568, cuando se supo que esos grupos rebeldes se habían organizado y pedido ayuda a los musulmanes de Marruecos, en África. Tropas del reino llegaron a Granada para combatir la sublevación, pero la lucha se prolongó por las dificultades del terreno. Buscando terminar el conflicto, Felipe II nombró como comandante de las operaciones a su hermanastro Don Juan de Austria. A mediados de 1570, la rebelión quedó aplastada, y para evitar la repetición de estos hechos, el rey ordenó deportar a los musulmanes a Castilla y repoblar Granada con colonos cristianos. Junto con los problemas del sur de España, empeoró la situación de los Países Bajos, que resistían el centralismo de Felipe II. Países Bajos tenían como regente a la hermanastra del rey, Margarita de Parma, a la cual un grupo local de nobles y burgueses destacados presentó sus reclamaciones por las actividades de la Inquisición y la instalación de tropas españolas en su país. Un funcionario de la regencia tildó de mendigos a los solicitantes, mote que estos adoptaron como símbolo de identificación. Al mismo tiempo, en la vecina región de Flandes se saqueaban y destruían templos y conventos. Ahí, como en los Países Bajos, la más intransigente de las corrientes protestantes, el calvinismo, había penetrado profundamente a pesar de los esfuerzos de Felipe II por imponer el catolicismo. Pese a su preferencia por la diplomacia, la gravedad de la situación impuso a Felipe a la guerra. En 1567, el duque de Alba, el más brillante de los generales españoles, partió hacia los Países Bajos al frente de un numeroso ejército para terminar con las perturbaciones a cualquier costo. A su vez, los llamados mendigos se habían organizado militarmente, y en Guillermo Nassau, príncipe de Orange de origen alemán y protestante, encontraron un prestigioso jefe. Luego de refriegas menores donde triunfaron los rebeldes, se produjo una batalla decisiva en Fleming, donde el duque de Alba obtuvo una importante victoria. El desastre de sus fuerzas obligó al príncipe de Orange a huir transitoriamente de su país, pero la guerra no había terminado. La represión que impuso el duque de Alba en los Países Bajos afectó a su próspera economía. Esto decidió a muchos de sus habitantes católicos, sobre todo a los de la región del sur, a plegarse a los protestantes rebeldes. El sabotaje y la acción sorpresiva fue la táctica elegida por los mendigos, los cuales se sumaron a una flota de corsarios que el príncipe de Orange organizó para hostigar a las naves españolas. Esos barcos posteriormente serían la base del poderío marítimo holandés. Mientras esto sucedía en el Mar del Norte, el Mediterráneo occidental era barrido por la armada turca. Sicilia, el sur de Italia y hasta las Islas Baleares fueron saqueadas por los otomanos, que en 1570 arrebataron Chipre a los venecianos. La idea del Papa Pío V de una alianza para defender Italia fue inmediatamente apoyada por Felipe II. A las naves genovesas y venecianas se sumaron las españolas. Don Juan de Austria fue el comandante de la expedición. En una acción temeraria, Don Juan decidió jugar su suerte en una única batalla, en las costas de Grecia,
El encuentro se produjo el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, donde combatieron 208 naves cristianas contra 273 musulmanas. Los turcos sufrieron una derrota total. La mayor parte de sus barcos fueron hundidos y 8.000 de sus tripulantes murieron en batalla. Luego de Lepanto, Felipe II intentó asestar otro golpe a los musulmanes, ahora en el norte de África. Una nueva expedición, comandada también por don Juan de Austria, logró en 1573 apoderarse de Túnez y de Bizerta. Pero el triunfo fue efímero, pues un año después, los turcos consiguieron recuperar esas ciudades africanas. En ese mismo año, 1573, Felipe II decidió reemplazar al duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, donde los conflictos religiosos y políticos se seguían agravando. Pero la actitud más tolerante de Regersand, el nuevo gobernador, tampoco produjo los resultados positivos. Al morir Regersand en 1576, las tropas españolas de ocupación se amotinaron y saquearon poblados y ciudades, sobre todo Amberes, en tanto que representantes de la mayoría de las provincias de los Países Bajos se aliaron en la llamada Pacificación de Gante y solicitaban la eliminación de la Inquisición y el restablecimiento de sus antiguos derechos, respaldando sus exigencias con las armas. Mientras tanto, la muerte del rey de Portugal, don Sebastián, quien guerreaba contra las tropas musulmanas en el norte de África, posibilitó el viejo sueño de unificar la península ibérica en un solo reino. El joven rey portugués no dejó descendientes, por lo cual el trono fue heredado por su viejo tío, el cardenal don Enrique, quien a su vez fallecería en 1580. Hijo de la emperatriz Isabel de Portugal, Felipe II tenía derecho sobre el trono vacante, pero lo mismo pensaban otros nobles emparentados con la familia real, sobre todo el duque de Braganza. Como el rey español había manejado hábilmente sus relaciones con Portugal, una parte de la nobleza estaba de su parte. Pero por si las dudas, un importante ejército mandado por el duque de Alba se hizo presente para reafirmar las pretensiones al trono. Las cortes portuguesas terminaron reconociendo como soberano a Felipe II, quien juró respetar las leyes y nombró a hombres en cargos importantes del reino. La unión de España y Portugal significó la anexión del último reino independiente de la península y la incorporación de vastos territorios y posesiones portuguesas en América, África, India y el lejano oriente al ya de por sí extenso imperio español. Pero este crecimiento de la potencia hegemónica de España aumentó el recelo de los otros reinos europeos, fundamentalmente Francia e Inglaterra. En Francia, Enrique II había muerto en 1559, siendo sucedido por su hijo Francisco II, y cuando éste falleció, por Carlos IX, aunque el verdadero poder lo ejerció la madre de ambos, Catalina de Médicis. En materia religiosa, el reino estaba profundamente dividido entre católicos y protestantes de la Iglesia calvinista, entre los cuales se desataron violentos enfrentamientos armados. A la cabeza de los católicos franceses estaba el poderoso duque de Guisa, a la de los protestantes, el almirante Caligay, y Antonio de Borbón, rey de Navarra, pequeño estado independiente de los Pirineos. Unos y otros encontraron apoyo exterior en España e Inglaterra respectivamente. En 1572, Catalina de Médicis y sus cortesanos católicos convencieron a Carlos IX que los protestantes de Francia, también llamados hugonotes,
conspiraban contra su vida, por lo cual el rey ordenó una inmediata y sangrienta represión. El 24 de agosto de dicho año, en la llamada Noche de San Bartolomé, soldados y grupos exaltados eliminaron a los hugonotes en las ciudades y poblados de Francia. Los hugonotes formaron entonces la Unión Protestante, que organizó un ejército y controló varias ciudades francesas, entre ellas la del puerto de Rochelle. No todos los católicos de Francia aprobaron los sucesos de San Bartolomé. Un sector moderado, que enfrentaba en la corte al duque de Guisa, demandó mayor tolerancia para resolver las controversias religiosas. Sin embargo, y pese a que el rey aceptó finalmente este criterio, las luchas religiosas se prolongaron. En Inglaterra, mientras tanto, los católicos no reconocían a Isabel I, pues la consideraban hija ilegítima de Enrique VIII, a quien Roma en su momento no le autorizó divorciarse de Catalina de Aragón, ni por consiguiente casarse con Ana Bolena, madre de la reina. La cuestionada Isabel I se fue inclinando hacia el anglicanismo, mientras que los católicos ingleses recibieron apoyo de Felipe II. Pese a la cautela con que ambos soberanos manejaron sus relaciones, la tensión entre España e Inglaterra fue en aumento. Esa situación se agravó cuando María Estuardo, reina católica de Escocia, fue derrocada por un movimiento de tendencias calvinistas y buscó refugio en la corte de su prima Isabel. A su pesar, María Estuardo se vio complicada en los conflictos entre protestantes y católicos, hasta constituir una presencia molesta para la reina inglesa, quien a su vez desarrollaba un doble y disimulado ataque contra Felipe II. Por un lado, alentaba acciones piratas contra las naves españolas que regresaban cargadas de riquezas de España, y por el otro, apoyaba las rebeliones protestantes en los Países Bajos. Alejandro Farnesio, que era ahí gobernador desde la muerte de Don Juan de Austria, demostró su talento tanto en el campo de batalla como en las negociaciones diplomáticas, logrando dividir a las provincias del sur, católicas e industriales, de las del norte, protestantes y mercantiles. Los católicos se agruparon en la Liga de Arras para sostener su fe y lograr un acuerdo con España. Los protestantes, nucleados en la Unión de Utrecht, ratificaron su posición antiespañola y sus convicciones protestantes. Si bien Farnesio estuvo a punto de someterse a las provincias del norte, la Unión de Utrecht, evitando enfrentamientos decisivos y utilizando su flota como corsarios para saquear los galeones españoles, consiguió mantener su independencia, apoyada por los sectores protestantes de Alemania, Francia e Inglaterra. La Unión de Utrecht, cuyo centro comercial era Ámsterdam, sería reconocida a mediados del siglo XVII como un estado independiente, con el nombre de Provincias Unidas, mientras que España mantendría su dominio sobre la región del sur, la actual Bélgica. La lucha política y diplomática entre Isabel I y Felipe II se transformó en un abierto conflicto armado cuyo detonante fue la muerte de María Estuardo, acusada de traición y ajusticiada en Inglaterra en 1587. Una poderosa flota de 130 buques, tripulada por 3.000 marinos y transportando 18.000 soldados, partió de Lisboa el 30 de mayo de 1588, con la intención de invadir Inglaterra, pero su comandante, el duque de Medina de Sidonia, no supo contrarrestar los ataques de los rápidos navíos ingleses, que, sin arriesgarse a una batalla total, atacaban a la escuadra española y se retiraban. Esto, sumado a una fuerte tempestad y a los llamados burlotes, dispersaron a la flota que, sin tocar la costa inglesa
y con grandes pérdidas regresó a España. La victoria incrementó aún más el poderío marítimo inglés, cuyos corsarios llegaron a sacar los propios puertos de la península, como en el caso de Cádiz. En Francia, mientras tanto, el rey Enrique III se apoyaba en el sector protestante para enfrentar a la poderosa familia de los Guisa, fervientes católicos. Como el rey no tenía más descendientes, su sucesión debía recaer en Enrique de Borbón, rey de Navarra y reconocido protestante. Inmediatamente Felipe II respaldó al duque de Guisa en su pretensión al trono. Así se inició la Guerra de los Tres Enriques: Enrique III, Enrique duque de Guisa y Enrique de Borbón. El rey francés pactó primero con el duque de Guisa, pero luego lo desvivió y reconoció como su sucesor a Enrique de Navarra. Cuando Felipe III fue muerto por un complot de católicos, Felipe II, a su vez, propuso para el trono de Francia a su hija, contrariando la ley sálica que solo reconocía la rama masculina para la sucesión real. Pero el rey de Navarra fue reconocido por los protestantes franceses como Enrique IV y paulatinamente obtuvo el apoyo de los católicos, impulsado por sus sentimientos nacionalistas. Por entonces, Felipe II enfrentaba una delicada situación en el reino de Aragón, que seguramente le recordaría uno de los consejos políticos de su padre: desconfiar tanto de los franceses como de los aragoneses. En Francia, Enrique IV, a pesar de haberse convertido al catolicismo, declaró la guerra contra los españoles en 1595. Si bien la primera batalla en Fontaine-Française fue una victoria francesa, la lucha se prolongó sin resultados definitivos. Finalmente, a mediados de 1598, Felipe II y Enrique IV firmaron una paz que, en muchos aspectos, fue similar a la de Cateau-Cambrésis. Enrique IV inició la dinastía de los Borbones, que sucedieron a los Valois como reyes de Francia. Su edicto de Nantes de 1598 contribuyó a la tolerancia religiosa y a la pacificación de su reino, con lo que se restableció la economía, afectada por las sucesivas guerras. La base hegemónica francesa del siglo XVII es obra de su reinado. Un mes después de la paz, Felipe II, gravemente enfermo, abandonó Madrid y se refugió en el Escorial, donde fallecería el 13 de septiembre de 1598 a los 71 años de edad. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.